¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día o en el momento en el que estén mirando este video. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Con el Hilo de Ariadna. Este programa que hemos dedicado y que dedicamos todos los jueves a no perdernos en ese inmenso laberinto que es la mitología. Hoy deberíamos estar con Sebastián juntos grabando el programa dúo, pero estamos tratando de reponer muchos programas de la última página y los tiempos son tiranos, entonces no queremos perder el ritmo con el Hilo de Ariadna. Así que vamos a mantener este programa uno y uno y nos volveremos a encontrar en algún momento para retomar los temas de la mitología clásica. Estamos muy contentos también con Sebastián porque según nuestro registro, este video que están viendo hoy es el número 200 del canal de ADTV, con lo cual es motivo de celebración para nosotros durante estos casi 4 años, 3 años y medio casi que estamos incursionando en YouTube. Ya van 200 videos con la última página, con los contenidos aleatorios y digamos, complementarios de la última página. Y bueno, este programa Con el Hilo de Ariadna un poco va a ser en homenaje a esa cantidad de videos que vamos subiendo todas las semanas. Como es habitual en nuestro ciclo de mitología, la idea de hoy es trabajar un tema que ya hemos trabajado, sobre todo en la última página y en el programa número 15, creo, de Con el Hilo de Ariadna. Si no tengo ahora el número del programa de la última página, pero fue hacia fines del 2018. Y allí trabajamos el concepto y el mitologema del héroe. El héroe como mito, el camino del héroe. Sebastián, de hecho, ha dedicado un programa en torno de Gilgamesh, ¿no? En algún momento hemos hablado de Teseo, hemos hablado del mito del Minotauro y hemos hecho mención al camino del héroe, ¿no? Recordemos un poquito que esta idea de que el héroe, sobre todo en la mitología clásica, transita por un ciclo, un viaje. Sebastián el jueves pasado habló bellamente del mitologema del viaje, pero un poco siguiendo los conceptos de Joseph Campbell, el gran pensador de la mitología, en su texto de 1949, el héroe de las 1000 caras. Campbell de ahí desarrolla, como ustedes saben, ese monomito, ¿no? Que es el viaje del héroe, que tiene todo un círculo, ¿no? Que parte de un lugar conocido, de un lugar, digamos, cotidiano. Hay un llamado, hay una ayuda sobrenatural, hay un umbral que debe ser cruzado, un descenso al abismo, ¿no? La catábasis, el descenso al infierno, una transformación, un aprendizaje, una expiación, una anábasis, una salida del infierno y un regreso al lugar. Odiseo, ¿sí? El ejemplo más claro es Odiseo. Pero lo interesante sería pensar de qué manera la mitología, ya con mayúsculas, no solo la mitología griega o la mitología clásica, tiene variantes en torno de la figura del héroe. Y una de esas variantes, por supuesto, está en mi queridísima mitología nórdica y también en la mitología celta. Y a mí me gustaría compartir con ustedes hoy un recorrido distinto o con algunas variables en torno de este concepto que es el camino del héroe. Y vamos a hablar de 2 héroes o de 2 figuras heroicas que son muy conocidas, por supuesto, en cada una de sus mitologías, pero que de pronto pueden llegar a generar algún tipo de confusiones al momento de introducirnos en ese enorme estudio que es la mitología comparada. Muchas veces, para facilitar la transmisión de la mitología, quizás también para, ¿cómo decirlo?, establecer puentes, vasos comunicantes entre distintas mitologías, se suele caer, desde mi punto de vista, en algunos reduccionismos, en algunas comparaciones un tanto discutibles, y de pronto escuchamos que, no sé, que tal héroe de la mitología irlandesa o de la mitología celta es el Aquiles irlandés, o que, qué sé yo, que, como se dice, Thor es el Apolo, ¿no? Nórdico, y allí tenemos un problema, que lo vamos a resumir de la siguiente manera. Hay arquetipos míticos, hay, como lo ha dicho muy bien Mircea Eliade, como lo ha planteado Karl Kerenji, ¿no? Todos los grandes especialistas que nosotros siempre citamos,
Que haya arquetipos no significa que haya representaciones similares o representaciones idénticas y que sea tan fácil trasladar esos arquetipos a cada mitología. Justamente porque el arquetipo no se puede visualizar, necesita ser representado simbólicamente. Esto ya lo hemos expuesto varias veces. Ahora, el problema es que en esa representación simbólica o en esa representación mitologemática, como bien plantea Karl-Kerenji, hay variables y hay además voy a tratar de pensarlo así, la rúbrica, ¿no? La impresión de cada mitología, de su conformación, de su cosmogonía y de sus particularidades. Y esto es lo que sucede especialmente con la figura del héroe, tanto en la mitología celta como en la mitología nórdica. Para empezar a hablar de nuestros héroes, hoy vamos a hablar de dos héroes rápidamente. Vamos a hablar de Cuchulainn o Cuchulainn, escrito así en la transliteración castellana, se pronuncia Cuchulainn, y de Sigurd o de Sigfrido o de Siegfried en la mitología nórdica. Vamos a hacer un pequeño paralelismo para entender algo que quiero analizar ahora con ustedes. Yo me voy a basar no en Campbell, no me quiero basar en Campbell, porque sería repetirnos, sino en un artículo, en una conferencia en realidad, que luego se convirtió en artículo, dictada en 1936 por John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien, el conocidísimo escritor inglés de origen sudafricano, que escribiera esa monumental obra que fue El Señor de los Anillos, El Hobbit, ¿no? La compilación de historias de la Tierra Media, publicadas póstumamente por su hijo. Pero como ustedes saben, bueno, ya va a salir un programa dedicado a Tolkien y a C.S. Lewis en la última página, que ya lo hemos grabado. Pero mientras justamente charlábamos con Sebastián en la grabación de ese programa, volvimos a un artículo de él, ¿no? O revitalizamos un artículo de 1936 que se llama Beowulf, los monstruos y los críticos. Ese artículo es un texto crítico, una conferencia de crítica literaria que Tolkien pronuncia y luego publica en torno del poema épico anglosajón Beowulf. No voy a detenerme aquí a hablar del Beowulf porque es materia para otro programa y quizás lo hagamos Con el hilo de Ariadna, en la última página. Pero básicamente lo que plantea Tolkien en ese artículo, como tesis o como hipótesis general, es una suerte de revisión crítica de lo que se ha pensado y de lo que se ha analizado en torno de ese inmenso poema cuya figura central es un héroe de origen nórdico, ¿sí? Es un héroe islandés, es un héroe danés, es un héroe noruego, está todo el sincretismo nórdico, el sincretismo escandinavo puesto en la figura de Beowulf. Tolkien lo que hace en ese artículo, fundamentalmente, es discutir seriamente con todo el aparato crítico que se había construido en torno del poema épico Beowulf. Y básicamente lo que plantea en Los monstruos y los críticos es que no se puede considerar un poema épico ni como un documento histórico, ni como un documento antropológico, ni como una alegoría mítica o política de la conformación de ciertas civilizaciones antiguas. Simple y llanamente, un poema de tema mítico es un poema construido con un estilo, con una métrica, con la perfección que eso implica y, por supuesto, sostenido en una cosmovisión. ¿Está? Entonces lo que hace es recorrer todos los ensayos y las críticas que se han hecho hasta el 36 acerca de Beowulf. Hecha esta observación de que justamente el Beowulf es un poema mítico, de base mítica, avanza sobre la siguiente idea. Lo que propone Tolkien en ese ensayo es que el tema central del poema es la mortalidad del ser humano y de los dioses. La mortalidad. Primera diferencia, y más que diferencia, primer contrapunto con la mitología clásica o la mitología grecorromana. Ustedes saben, no está de más decirlo ni repetirlo, que la mirada, la cosmovisión que se tiene tanto de los dioses o de los semidioses griegos y romanos tienen en su esencia una carga de inmortalidad, ¿no? Los dioses son inmortales, pero responden, por supuesto, a los mismos
principios divinos, principios universales, preternaturales, al que responden los seres humanos. La Moira, por ejemplo, ¿no? Aquiles. Aquiles es un semidios, tiene condición de ser un mortal, pero tener la capacidad de ser invencible, casi inmortal, salvo por el talón, porque cuando es bañado en la Estigia, ¿no? Lo toman del talón, lo hunden, lo hacen invencible, pero queda un punto débil. Pero básicamente es una figura intermedia. Aquiles no es un dios mortal, o sea, no es un mortal, por así decirlo. Es un semidios, que tiene un punto débil. Heracles o Hércules también es una figura semidivina que tiene una fuerza sobrehumana. Pero en líneas generales, la mirada que se tiene es que los dioses son inmortales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los dioses de origen nórdico? Y acá voy a hacer la observación. Cada vez que pensemos en lo nórdico, en lo celta, en lo escandinavo, no podemos dejar de lado la fuerte presencia de la influencia cristiana, sobre todo a partir de los escribas, de los monjes, de los frailes que hicieron las copias, la modificación del estilo. Hay una fuerte influencia de la mirada escatológica del cristianismo y de la mirada del sacrificio cristiano, el sacrificio por la muerte, como Cristo. ¿Cristo es un héroe? Sí, en tanto que se sacrifica, en tanto que debe morir para descender a los infiernos. Segunda diferencia. El héroe debe morir, el héroe no es inmortal. ¿Por qué no es inmortal? Porque hay un influjo, como decíamos recién, de esa tradición eminentemente cristiana. Bien, ¿qué hace Tolkien entonces? Plantea, como decíamos anteriormente, que el gran tema de estos poemas, el Beowulf como eje central, pero podríamos tomar cualquier saga nórdica, cualquier saga islandesa, cualquier saga celta, que tienen de alguna manera una rama muy similar. Cualquiera de esas sagas nos muestra un héroe que debe enfrentarse a otros héroes, a los monstruos, por eso los monstruos y los críticos, y a sí mismo, y entender que el destino final de todos ellos es la muerte como sacrificio, la muerte como último halo vital del héroe que debe entregar su vida de manera brutal, de manera fatal, de manera heroica, para llegar a una realización. La realización por la muerte. No quiero caer aquí en el sofisma o en ese enunciado del ser para la muerte, porque esto no es filosofía, por supuesto. Pero sí hay una dimensión ética, atentos, una dimensión ética en la figura que se construye en los héroes nórdicos, a diferencia de la figura pagana, entre comillas, de los héroes griegos y romanos, o de los dioses griegos y romanos. El hombre nórdico, sobre todo, según Tolkien, está puesto frente a la hostilidad del mundo. Lo solemos decir en broma con Sebastián, ¿no? Es decir, a los nórdicos les falta Italia, ¿no? Les falta Mediterráneo, les falta esa suerte de vida, ¿no? Del Mediterráneo, porque claro, el paisaje, ¿no? El entorno donde sucede la mitología nórdica, la mitología celta, si bien tiene bosques, prados hermosos, todo, es un ámbito frío, gélido, ventoso, oscuro. Entonces, claro, ¿qué va a salir de ese entorno? Por supuesto, una cuestión más reconcentrada, más dura, más de piedra y no tanto de mar, de Mediterráneo. Entonces el hombre está puesto frente a la hostilidad del mundo y la única forma de hacerle frente a esa hostilidad es por la guerra, es por la heroicidad de sus héroes guerreros, porque esa es otra condición. Los héroes nórdicos, los héroes celtas, son grandes guerreros. Y allí empieza el evemerismo propio de estas mitologías, ¿no? Recuerden que Evemero, ¿no? Autor que planteaba que la mitología en realidad comportaba cierta verdad histórica, por ende no sabemos si una saga es puramente mítica o puramente histórica. Se considera que hay ciertos héroes que tuvieron efectivamente una existencia mortal, una existencia física, ¿no? Esa
suerte de transición entre lo verdadero, histórico y lo ficcional mítico, etc. Digo, el carácter ebemerista hace que estos héroes sean tan reales y tan humanos como quienes cuentan esas historias. Eso genera que estos héroes estén más cercanos a los vicios, a las pasiones y a las vivencias del ser mortal. ¿Quiere decir esto que los dioses griegos o que los héroes griegos no estaban cerca? No, no quiere decir esto. Quiere decir que la concepción, la cosmogonía es distinta. Los dioses griegos, los dioses romanos son dioses inmortales, como decíamos anteriormente, y en todo caso, luego de morir, tienen la potestad y la posibilidad de seguir transitando sus historias, sus aventuras. Digo, cuando el Hades, el descenso a los infiernos, ¿no? Tiene otra mirada. En cambio, en estas mitologías nórdica, celta, gaélica, hay como una cuestión más de, bueno, el último fin es el morir. Esto es lo que plantea Tolkien, grosso modo, ¿no? Obviamente estoy haciendo una síntesis muy sucinta, para plantearnos que el centro, en la mitología pagana, como él lo llama, en la visión pagana, recordemos que Tolkien era católico, entonces todo lo que no ingresara dentro de esa tradición era pagano. En la tradición pagana, dice Tolkien, el centro es la vida de los dioses, es su inmortalidad, es su avance hacia la armonía. Por ende, luego será el nacimiento de la filosofía. El mito avanza hacia la armonía del logos, dirá, ¿no? Tolkien. Mientras que en esa mitología lo monstruoso, la mortalidad es periférico, es algo periférico. Le sucede a otros, le sucede a Patroclo, le sucede a Eurídice, pero es periférico, dice Tolkien. En cambio, en la mitología nórdica, el centro es la muerte y lo periférico es esa suerte de, bueno, trascendencia después de la muerte. ¿Me explico? Entonces es una mitología más escatológica, ¿se entiende? Por la influencia propiamente cristiana. Bien, hecha esta larguísima introducción de casi 20 minutos, veamos dos ejemplos concretos. Yo voy a comentarles, voy a hacerles y transmitirles la invitación para que investiguen y para que lean la historia y, digamos, los ciclos mitológicos en los que aparece el héroe irlandés por antonomasia, ¿no? El gran héroe nacional irlandés de su mitología, que es Cuchulainn. Cuchulainn se escribe, es Cuchulainn. Cuchulainn era un héroe, un semidios también, porque se propone que existió, pero que fue hijo de un dios y demás, y de una mortal, y es el gran héroe de la mitología celta propiamente del ciclo del Ulster. Recordemos, hay 4 grandes ciclos en la mitología irlandesa. El ciclo mitológico propiamente dicho, el origen del mundo, la llegada de los Tuaths de Danann, ¿no? Todo lo que ya hemos hablado en su momento. El ciclo del Ulster, que es el gran reino, ¿no? La gran región que hoy es Irlanda. El ciclo feniano y el ciclo histórico, ya más cercano a nuestro tiempo. Dentro de esos ciclos, el ciclo del Ulster es el que se concentra básicamente en la historia de este héroe mítico que es Cuchulainn, ¿no? El ciclo del Ulster básicamente lo que plantea es la historia del gran rey Conchobar, ¿no? Yo voy a pronunciar como pueda el irlandés, pero es Conchobar, que habita en el reino de Emain Macha, que hoy es el Ulster. Conchobar Magnesa, eterno rival de la reina Maeve de Connacht y todos sus discípulos, ¿no? Es una historia de 2 grandes regiones en continuo combate. Y allí en el medio aparece Cuchulainn como el gran héroe de la región del Ulster, del Emain Macha. Uno de los grandes hechos fundamentales de la vida de Cuchulainn es haber sido criado como un semidios, pero haber sido entrenado por una druida femenina, la gran Scathach, que lo dotó de la enorme fuerza y de la enorme valentía que lo caracterizaba. El nombre Cuchulainn viene de ser como se dice, el mastín de Cuchulainn, que fue, digamos, masacrado por Cuchulainn cuando era muy joven, con lo cual demuestra su enorme fuerza y su enorme valentía, un mastín gigante, un enorme perro que
ataca y Cuchulainn con la fuerza de sus brazos lo derrota, por eso es bautizado como el masacrador de perros, por así decirlo, ¿no? Cuchulainn. Y una de las grandes virtudes de Cuchulainn es su fiereza en la batalla, al punto tal de que es capaz de entrar en un estado de trance y transformarse en un animal salvaje que no distingue amigos de enemigos, y de tener una fiereza tremenda y de ser muy mujeriego, ¿no? Y esa condición bastante pecaminosa, si se me permite el término, lo va a llevar, por supuesto, a tener más de un problema con reyes y con reinas y con discípulos y con ciudadanos. Cuchulainn es un personaje mítico extremadamente humano, regido por ciertos principios éticos de los Táin, de las sociedades tribales irlandesas. Por eso se dice que el ciclo de Ulster tiene muchos elementos historiográficos, es un tanto bemerista en ese sentido. Hay muchísimos estudios que pueden leer para entender esta condición, pero básicamente lo que nos muestra la vida de Cuchulainn es que es un personaje eminentemente humano que no deja de ser un héroe, ¿sí? Yo me voy a centrar, por ejemplo, en las cualidades, ¿no? Las cualidades prodigiosas. Cuchulainn conduce un carro con 2 caballos gigantescos, con una auriga que lo conduce a la batalla, y es portador de la lanza Gaebolg, una lanza tremenda que solamente puede ser arrojada con toda su furia desde el pie, como si fuera una enorme patada, y que atraviesa a todos sus enemigos, ¿no? Ahí está el elemento prodigioso del héroe. Pero observen nuevamente el énfasis puesto en la guerra, en la batalla. Es un héroe que tiene que morir en algún momento. Y efectivamente, así como Aquiles, se ha profetizado que Cuchulainn debe morir en batalla. Pero hay una diferencia. Aquiles tiene sentimientos divinos y cae en ciertos pecados muy filosóficos, me pregunto, ¿no? Esta cuestión de la ira, de la cólera de Aquiles, cólera funesta que no se manifiesta hasta cierto momento, porque recuerden que la Ilíada de Aquiles está replegado porque está enojado con Agamenón, y recién con la muerte de Patroclo él va a desatar su ira. Cuchulainn no cae en en esos dilemas morales o en esos dilemas personales. Cuchulainn va hacia adelante, dicho en términos muy simples. ¿Qué es lo que sucede con Cuchulainn? Bueno, hay una infinidad de historias, ¿no? De mitos, de leyendas, en torno a su personalidad. Voy a citarles 2, por poner por caso. La gran Táin Bo Cualinge, ¿no? La Táin Bo, voy a tratar de pronunciarlo de la mejor manera, Táin Bo Cualinge, que es la batalla de los bueyes de Colinge, o la batalla de los bueyes de Cooley, ¿sí? Que es una gran batalla que se da entre Connacht y Eina Macha, ¿no? Los reinos de Connacht y Eina Macha, en la que la reina Maeb quiere robar un buey sagrado y Cuchulainn él solo vence a un ejército de miles de súbditos de la reina Maeb y logra, defender el reino y logra defender el buey sagrado. Esto genera la ira de Maeb, tiene un hijo con él, Conla. Bueno, hay una historia muy trágica allí, porque en un momento, sin saberlo, Cuchulainn mata a su hijo, sin saber que era él, en el mar. Bueno, hay un poema de Yeats, La batalla de Cuchulainn contra el mar, que retrata este elemento y que es muy interesante. Pero quiero contarles el relato de la muerte de Cuchulainn. La muerte de Cuchulainn se da luego de una enorme batalla en la que no sobran los combates singulares, en la que Cuchulainn muestra su condición de héroe y de guerrero profundo, pero hay un momento en el que la reina Maeb, confabulada con Lugaid, con Erc, ¿no? Otros reyes, conforma un ejército de 3 grandes provincias que atacan la provincia de Eina Macha, ¿no? del Ulster actual, para matar a Cuchulainn y vengarse, porque ese hijo al que ha matado Cuchulainn es el hijo que tuvo con Maeb. En el fondo, Maeb tiene una ira, muy cercana al despecho amoroso contra Cuchulainn. Y finalmente sucede el hecho prodigioso. Lugaid manda a labrar, a construir 3 grandes lanzas mágicas y profetiza
que con cada una de esas lanzas va a morir un rey. ¿Sí? El primero que va a morir es el rey de los aurigas, Laeg, que es el que conduce el carro de Cuchulainn. El segundo rey es el rey de los caballos, Laed Maja, caballo principal del carro de Cuchulainn. Y el tercer rey es el rey de los héroes, el rey de los guerreros, Cuchulainn. Fíjense el paralelismo, ¿no? Otra vez, paralelismo pero no analogía directa. Aquiles muere por una lanza, por una flecha que le arroja a Paris. Cuchulainn va a morir por una lanza mágica, pero va a morir en una batalla singular. Va a morir, como se dice aquí en Argentina, en su ley. Va a morir por una profecía. La lanza golpea a Cuchulainn, efectivamente siente que la muerte ha llegado a él, pero en el último momento, para que sus enemigos no se percaten de que él está a punto de, que ya ha perdido, logra atarse a una piedra y mantenerse firme con la espada en la mano. Los enemigos lo ven allí parado, nadie se anima a atacarlo, y solamente cuando los cuervos empiezan a posarse sobre su cuerpo, se dan cuenta de que ha muerto. Lugaid se acerca, le cercena la cabeza, se lleva la cabeza como premio a la reina Maeve, pero queda el cuerpo firme de Cuchulainn. Observen ustedes los elementos, ¿no?, de este mito casi llevado al terreno de la saga histórica. Primero, el prodigio. El héroe va hasta el último momento con ese prodigio, la lanza. Segundo, el sacrificio. El único destino posible para el héroe es la muerte. Y ese morir tiene que ser heroico. Como muere Odín, como muere Thor, como muere Siegfried en la Volsunga Saga, lo tengo ahí también como segundo ejemplo. Y lo monstruoso de la muerte, le cortan la cabeza, ¿sí? Bueno, uno podría hacer la equiparación con lo que hace Aquiles con el cuerpo de Héctor, ¿no?, que lo arrastra durante tantos días en el campo de batalla. Pero esa brutalidad de la muerte como centro es propio de la mitología celta y propio de la mitología nórdica y propio de lo que Tolkien decíamos, ¿no?, decíamos anteriormente, propio de esa mirada en la que lo demás es periférico y el centro del camino del héroe no es el descenso, no es la salida, la anábasis, es el sacrificio por la muerte, como se sacrificó Cristo. ¿Estoy diciendo que podemos hacer una analogía entre Cuchulainn y Cristo? No, estoy diciendo que lo que en todo caso podemos encontrar es de qué manera esos arquetipos que Tolkien señala muy bien, arquetipos de orden cristiano, se manifiestan en los mitos de origen celta. Muy distintos, por supuesto, a ese camino heroico de la mitología griega o de la mitología clásica. En segunda medida, y voy a ir muy rápido porque ya tenemos poco tiempo, quiero sugerir la lectura en nuestro libro de la historia de Sigurd, el rey de los Volsungos, de los Volsung, ¿sí?, que es la materia fundamental de la tetralogía del anillo de Richard Wagner, que por supuesto también es la esencia fundamental del Nibelungenlied, ¿no?, del cantar de los Nibelungos, el gran poema épico de la literatura antigua alemana. Pero todo esto tiene una raíz en una saga nórdica llamada The Volsunga Saga, la saga de los Volsung o la saga de Sigurd el Volsungo. Rápidamente, Sigurd es un héroe que también está destinado a padecer vicios del hombre, la codicia, la lujuria, la traición, y está destinado a enfrentarse a un monstruo, el dragón Fafner, a asesinar al dragón Fafner, pero a morir también como un héroe, trágicamente, en una batalla singular, en la que lo traicionan y es asesinado. No voy a resumir ahora toda la historia de Sigurd porque sería muy largo, pero Sigurd también ha sido bañado con la sangre sagrada de Fafner y tiene un punto débil porque una hoja de tilo se posa en la espalda cuando la sangre lo baña, entonces queda un punto débil. Otra vez, símil con Aquiles, sí, está bien, hay un paralelismo, pero otra vez el etos guerrero, el etos del guerrero nórdico, del guerrero celta,
esa dimensión ética del ser para el morir, del morir como sacrificio, es medular en estas mitologías. Retomo. Podemos seguir dialogando, podemos seguir planteando ejemplos, pero creo que es clarísimo que cuando hablamos de mitología podemos encontrar un cuerpo común. Podemos, por supuesto, encontrar paralelismos, podemos encontrar analogías, pero también podemos encontrar puntos de divergencia, puntos en los que el camino se vuelve sinuoso, puntos en los que cuando giramos a la derecha del laberinto tendríamos que haber girado a la izquierda porque nos lleva a perdernos. Por eso, con el hilo de Ariadna, es volver sobre los pasos y empezar a despejar el camino. Si les interesa, pueden leer, por supuesto, el ensayo de Tolkien. Recomiendo que lean el Beowulf. Recomiendo que lean la saga de los Volsung o de la Volsunga saga, o bien lean el Cantar de los Nibelungos, o si tienen más tiempo y más coraje y ganas, vean la tetralogía completa de Wagner, ¿no? El Anillo de los Nibelungos. Vayan y lean el ciclo del Ulster, investiguen acerca de Cuchulainn y luego saquen sus propias conclusiones. Siempre recomiendo el libro de Silvia Karasik, El pueblo de la bruma, para la mitología celta, el Eber Gabala, el libro de la vaca parda, que es un gran volumen que reúne todos los cuentos y los ciclos míticos irlandeses, pero fundamentalmente que observen la mitología desde otro lugar, ya no desde comparar y tratar de encontrar símiles, paralelismos, traslaciones, sino de encontrar raíces comunes y luego entender de qué manera la mitología se expande. La mitología estalla. Como decimos siempre con Sebastián, vamos nosotros buscando esas esquirlas, esas expansiones, esas ondas expansivas para volver a una raíz común. Los arquetipos son unos, son algunos, son pocos. Las manifestaciones simbólicas son muchas. Y no siempre conviene caer en analogías reduccionistas. Como siempre decimos, es fundamental que entendamos nuestro programa como claves para no perdernos en ese laberinto. Así que tenemos que seguir leyendo, hay muchísimo para pensar, muchísimo para analizar, y aquí estaremos nuevamente la próxima semana con una nueva misión de Con el hilo de Ariadna. Muchas gracias por estar allí y que tengan muy buen final de semana.